Cada era, cada generación tiene su utilitario deportivo fetiche. Y ese cetro, aunque parezca mentira, no siempre ha sido para el mismo fabricante. Podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que el primer coco deportivo del segmento B comúnmente apreciado fue el Renault 5 Alpine y el Alpine Turbo que le siguió. El cetro a Renault le duró de mediados de los 70 hasta la llegada del 205 GTI en los 80. A este le surgió competencia en forma del Brutal 1 Turbo que pasó por el programa y también el menos efectivo pero también turboalimentado y también brutote Renault 5 GT Turbo. Pero Peugeot supo conservar su cetro durante años a base de mejoras e incremento de cilindrada. La respuesta de Renault llegó con el lanzamiento del Clio, que recibió primero una versión de 16 válvulas que cambiaba el rabioso motor turbo de 5 GTT por un optimizado 16 válvulas de 2 litros de cilindrada, coronado con la versión Williams para convertirse, ese sí, en el coco de la categoría de nuevo, y luego la división deportiva de Renault pasaría a llamarse Renault Sport. Lo que había sido la fábrica de Alpine en ese momento cambiaba de nombre, aunque la gente que estaba dentro seguía siendo la misma. Tras ese éxito con el Williams, se habían hecho con un reino que no iban a querer dejar escapar durante décadas, y tras un chorro de años en el mercado, el Clio de segunda generación también recibiría una versión Sport para demostrarlo. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up en su 11ª temporada, con la energía de Total Energies, como siempre. Esta es la prueba de la última versión deportiva de esa segunda generación del Renault Clio, el Clio Sport de 182 caballos. La estrategia de lanzamiento de la segunda generación del Clio a Renault le obligó a pensar. Era un coche que era más grande, más redondito, menos deportivo al ojo, y eso hizo que empezasen ya con la idea de hacer una versión deportiva desde el primer minuto. Por eso cuando probamos las pasadas navidades el Clio V6, os contamos que ya Renault había pensado en el minuto 1 lanzar el Clio V6 para ayudar a vender Clios normales. El problema del Clio V6 es que valía, cuando era nuevo, cerca de 7 millones de pesetas, un pastizal. Así que no iba a ser el Clio deportivo que todo el mundo pudiese comprarse. Solución: crear un sucesor del Clio de 16 válvulas, y para eso creaba el primer Renault Clio de Renault Sport. Así nacía en 1999 el primer Renault Clio Sport como sucesor del Clio 16 válvulas tradicional. Para él se creaba un nuevo 2 litros de distribución variable, culata mecanizada por Mecachrome y 169 caballos de potencia a las ruedas delanteras. Se montaban aletas delanteras más anchas, aunque no llamasen mucho la atención, se cambiaban muelles, se cambiaban amortiguadores, se retornaba a una dirección asistida hidráulica en lugar de la dirección eléctrica que llevaban todos los Clios de segunda generación, tomando esa dirección hidráulica directamente del Clio 16 válvulas, y se ajustaba además esa dirección para que fuese lo más deportiva posible, junto con el resto de ajustes de todo el chasis. El coche se comía directamente al 206 GTI que había llegado al mercado muy poquito tiempo antes, prácticamente un año. Y es que el 206 GTI no era todo lo deportivo que podía llegar a ser este aparato, así que Renault Sport recuperaba el cetro del mejor utilitario deportivo. Y es que el Mini Cooper S también, que salían poco tiempo después, no iban a ser coches equivalentes a este aparato. ¿Por qué? Pues porque básicamente iban dirigidos a otro perfil de comprador, uno con más dinero en el bolsillo. Era un aspecto de un producto un poquito más premium. Lo más relevante no es el producto que lanzaban al mercado ni el maravilloso motor de 2 litros que le calzaban entre las ruedas delanteras. Lo más importante es que la gente de Dieppe, los antiguos empleados de lo que había sido Alpine, no iban a dejar el coche quieto, y desde 1999 que lo presentaban hasta que lo dejaban de comercializar por la llegada de la tercera generación del Clio, iban a ir metiendo versión tras versión, tras versión, tras modificación, tras mejora, para mantener el producto siempre activo y en el mejor estado posible para enfrentarse a los rivales. Así, más allá del restyling del Clio de 2001, Renault Sport iría lanzando consecutivamente todo tipo de versiones y variantes, desde una aligerada sin aire acondicionado y con lunetas más finas, vendida como Renault Clio Sport S en nuestro mercado, hasta una variante final de 182 caballos, que es la que hoy nos ocupa, que además se vendía con distintos tipos de puesta a punto. Llegó a ser tal el nivel de excelencia que buscaba la gente de Dieppe, que en la última entrega de este Clio deportivo decidieron ofrecer 2 tarados de suspensión, algo nunca visto en un utilitario deportivo, básicamente. De esa manera podías pedir el chasis normal, que era más cómodo, más confortable, más seguro también de llevar, o podías pedir el chasis Cap, y ese chasis Cap te venía con otros tarados de suspensión, pero también con otras geometrías que hacían al coche más deportivo, más juguetón, más interesado de cambiar la trayectoria de la trasera, algo que en las primeras versiones de este Clio deportivo no estaba tan conseguido, porque también es verdad que en aquellas versiones no había SP para ayudarte.
La segunda generación del Clio nacía en el 98 con una estética orgánica, curvada, muy de Renault. Tenía grandes faros ciertamente redondeados. Solo 3 años después Renault le daba un cambio profundo creando unos proyectores principales más triangulares, más agresivos, que venían acompañadas de muchos otros cambios, incluyendo un salpicadero completamente nuevo mejor acabado. Habría todavía una tercera iteración menor, conocida en este caso como la fase 3 en 2004, que se quedaba en pequeños cambios de detalle, pero no vamos a entrar en esos detallitos. La cuestión es que hoy tenemos un coche de esa tercera iteración, un Clio Sport de 182 caballos, el último Clio deportivo de esta segunda entrega del modelo. Este, como os cuento, fue el coco de su categoría. Claro, luego el Clio 3, que es santo de mi devoción, con aletas más anchas y una estética más bizarra, tenía más pinta de deportivo. Este coche era más sencillo, visualmente te podía pasar casi por un Clio convencional hasta que te percatabas de ese extra de ancho de las aletas delanteras, fabricadas, por cierto, en plástico en todos estos Clios. Con el paso del tiempo ha ido ganando. ¿Por qué? Pues porque los utilitarios de segmento E han ido tomando una forma más monovolumenoide, con menos ángulo justo en esta conexión entre elementos, con coches que ahora son más grandes, más bulbosos, y ahora este lo ves pequeño y hasta ligero. Cosa curiosa porque cuando este llegó al mercado lo veías gigante enorme frente al Clio anterior. Respecto al Clio normal de 2004, el Sport tenía una parrilla propia, aletas delanteras más anchas, paragolpes específico, otras rejillas, llevaba carrocería más cerca del suelo, tenía taloneras y sobre todo, y ante todo, su elemento más diferencial eran las dos salidas de escape casi centradas en la parte trasera del paragolpes. La doble salida de escape trasera tenía su razón de ser en mejorar la respiración de este F4R, porque era una versión actualizada de la potencia original que tenía este motor. Si empezaba en 169 caballos, ahora se iba a estirar hasta 182 extraídos de este bloque de fundición gris con culata de aluminio de 2 litros de cilindrada. ¿Cómo conseguía ese extra de potencia? No solo cambiaba el sistema de escape, sino que también incorporaba por primera vez admisión variable en longitud, algo que se emparejaba con un diagrama distinto para también trabajar los variadores de fase de la distribución variable. De esta manera podíamos tener un motor un poquito más lleno abajo, y contaba la leyenda que se estiraba un poquito menos arriba, pero la realidad es que en el banco de potencia daba más chicha que la variante anterior. La potencia eran 182 caballos a 6.500 vueltas con capacidad de cortar a 7.000 y con un par máximo de 200 Nm a 5.250 revoluciones por minuto, aunque tenía bastante par ya disponible desde 2.000 vueltas. El motor estaba acoplado a su tendón de Aquiles, la caja de cambios de 5 relaciones, a la que no solo le faltaban relaciones, sino que también era pastosa, como ahora comentaremos en su utilización. Eso sí, las relaciones estaban muy bien seleccionadas, con caídas de velocidad constantes de 40 por hora, con la excepción de la quinta, que estaba alargada hasta 234 por hora, para reducir el suplicio de ir por autovía, y es que este coche hacía de punta 222, asombrosamente cerca del corte. Las suspensiones eran sencillas, conceptualmente hablando. McPherson delante, un puente trasero torsional de los de toda la vida detrás. ¿Dónde estaba la magia? En la puesta a punto tanto de muelles, de amortiguadores, como de bujes, como de geometrías por parte de la gente de Renault Sport, que de eso sabía mucho, porque este coche combinaba lo mejor del típico coche deportivo francés, de poder copiar baches, irregularidades, sin saltar, sin rebotar, cosa que no era capaz de hacer, por ejemplo, el 206 RC en comparación. Llegado el extremo, llegó un momento que en Renault Sport ya se les fue la cabeza del todo, y solo para el mercado británico creó una variante denominada Trophy, donde montaba amortiguadores con botella separada que llevaban tope hidráulico, unos fabricados por Sachs, algo que en coches de producción es rarísimo de ver. Muchas veces os he contado que eso del tope hidráulico es maravilloso. Si se incorporan los amortiguadores, Renault lo acabaría utilizando en compresión en los amortiguadores de los Clio 3 y de algunos Megane RS años después. Una de las pegas de este coche, históricamente, del Clio de segunda generación, era la posición de conducción, que parece que contrataron a alguien de Fiat de Italia para desarrollarla. ¿Por qué? Pues porque pusieron el volante inclinado, la parte superior te quedaba lejos, y si ponías los pies donde debías de ponerlos, acababas con una posición de piernas recogidas para poder llevar el volante donde querías. Decías, vale, pues no quiero tener el volante donde debo. Recordad que la regla del volante es muy sencilla. La parte de aquí de la muñeca tiene que tocar la parte superior del aro del volante. Fijaos que ahí estoy, justo donde debo, llevo las piernas encogidas. Dices, vale, pues llevo las piernas demasiado juntas. Nah, voy a echarlas para atrás para llevar las piernas donde debo. Ahí voy bien. Entonces conduzco así. Conduzco con las piernas como si estuviese en la peli de Fast and Furious, ¿no? Este era un problema de ergonomía que era difícil de solventar. Al final acabas conduciendo de una manera extraña. Ponías el respaldo muy recto, lo subías un poquito y acababas encontrando una posición que vamos a decir que podíamos calificar como aceptable. Claro, te montabas en un Mini Cooper
con las piernas estiradas, la cadera en la altura de un Serie 3, el volante así súper vertical. Y decías, ¿cómo mola? Pero te intentabas montar en las plazas traseras y directamente no había. Aquí se hacía las cosas así, justo por buscar ofrecer espacio para las rodillas atrás. El resto del interior del Clio de segunda generación nacía tan justito de calidades que la llegada de la fase 2 y posteriores suponía un soplo de aire fresco para dar bienvenida a plásticos un poquito acolchados y a un acabado que, bueno, hoy ya se ve viejo, pero estaba suficientemente logrado como para no caerse a cachos. Atrás el espacio era limitado, pero alineado con el de un 206, por decir algo, eso sí, con algo más de anchura en el caso del Renault. El maletero con 255 litros podía ser justito, pero estaba alineado con lo que había en el segmento B en el momento. Con 1.100 kilos en báscula, 182 caballos, lograba una relación peso-potencia de 6,1 kilos por cada caballo. Eso se traducía en 4 segundos y medio para el 80-120, un 0 a 100 sobre los 7 segundos, 1 kilómetro con salida parada en 28 y 15 y medio para el cuarto de milla. Cifras todas ellas que lo hacían uno de los más rápidos del segmento, empatando con el Ibiza Cupra R de edición limitada y con el 206 RC que probábamos semanas atrás, al que le separaban solo décimas. Os contaba en el vídeo del 206 RC que en su momento estuve pensando cuál de los dos me compraba y me acabé tirando por el Peugeot antes que por el Clio RS. Fue tras probar el Clio RS 169 caballos, la versión original de este coche básicamente, que me pareció que el 206 RC era más, ¿cómo decirlo?, agresivo, deportivo, brutal, radical, sobre todo por su agilidad. Pero la realidad, y esto coloca las cosas en su sitio con el paso del tiempo, es que el Clio RS era un coche que era más capaz y mejor coche para ir rápido. Y es que desde que el Clio de segunda generación naciese, con su versión Sport, siempre se caracterizó por dejar trabajar más y mejor sus suspensiones que la competencia. Lo hacía gracias a una combinación de suspensión que tenía la capacidad de copiar baches sin romper trazadas y capacidad también de digerir la potencia ofrecida sin perder motricidad. Lo hacía mejor que el 206 RC, por ejemplo, en el tema de que el 206 RC de atrás era un coche rebotón. Y de hecho, en cualquier bache que te pudieses encontrar, te iba a intentar escupir, tanto de atrás como también de delante. ¿Por qué? Pues porque era un coche que tenía una puesta a punto seca para compensar no poder tener recorrido de suspensión. Ahí los ingenieros de Dieppe, los de Renault Sport, le pasaban la mano por la cara a la gente de Peugeot, creando un coche que tenía mejor acople con la carretera y que después tenía un tren delantero que era como un dardo, se quería tirar muy rápido de manera muy instantánea a la curva, lo cual te ayudaba a tener esa inmediatez, tanto por cotas como por geometrías, como por relación de rigideces entre estabilizador adelante, de atrás, y todo el resto de elementos hacía que esa dirección hidráulica que se cogía del Clio de primera generación para este modelo concreto, en vez de la dirección eléctrica que montaban los Clios 2 convencionales, pues tuviese también ese feeling y esa capacidad de tirarte a la curva y hacerte jugar con ella. Y sí, no tenía de serie la agilidad tradicional que podías encontrar en otros coches, en el sentido de que ahuecabas el acelerador y la trasera era muy obediente y mantenía la trazada del tren delantero, pero tenía a cambio una instantaneidad que le permitía girar casi tanto como quisieses antes de llegar a subvirar. Costaba mucho clavar el morro y perderlo arrastrando de adelante. Si lo hacías es que ya te habías pasado mucho del límite de agarre. Y luego tenía mucha motricidad lateral, tenía un paso por curva muy elevado. Luego hacías las izquierdas a las derechas en un suspiro porque cambiabas el apoyo delante casi sin querer, casi solo con insinuarlo con las muñecas. El problema de soldar tanto la trasera es que la primera impresión que te quedaba, según de qué coche vinieses, es que si necesitabas corregir sobre la marcha te quedabas sin recursos. Si pegabas un giro de 5 grados extra largo del volante acababas subirando, clavando el morro y arrastrando de delante. Si levantabas no cerraba la trazada tan rápido como otros coches. A cambio, el coche tenía más paso por curva total que del resto de rivales que había en la categoría y podía jugar con más instantaneidad en el primer golpe de volante sin miedo a represalias de la trasera. Daba más confianza. Cuenta la leyenda que las primeras iteraciones de este modelo eran un poquito demasiado nerviosas, justo por esa geometría atacada del tren delantero en autovía o en autopista. Para la llegada de las siguientes versiones se incrementó el avance y eso hizo que el coche se calmase. Y la verdad es que para cuando llegó el 182 caballos ya no había un problema de hiperactividad cuando estabas metiendo el coche por las curvas rápidas de una autovía o una autopista, te daba más tranquilidad. La llegada del SP también ayudaba a controlar un poquito mejor eso y hacía que te pudieses calmar en esas curvas rápidas. Como en Renault Sport no querían dejar cabos sin atar, se dieron la licencia de ofrecer dos puestas a punto ya para esta variante de 182 caballos, una normal y una CAP más rígida.
Pero aun con la suspensión CAP más rígida, el coche seguía siendo un tiralíneas, rápido, efectivo y positivo. El motor, con el paso del tiempo, con el prisma de estar ya en 2023, donde casi todos los motores son turbos, pues sigue siendo un soplo de aire fresco y además va acompañado de esa capacidad de estirarse hasta las 7000 vueltas y una caja de cambios que tiene una relación de cambios perfectamente pensada para que tenga siempre el motor ahí entre las 5 y las 7000 vueltas, lo cual es de agradecer. Caja de cambios que tenía unas posiciones de las marchas un poco extrañas y hacía que las tuvieses que buscar. Y luego un tato bastante pastoso que en el coche de Dani está completamente corregido, pero de eso nos va a hablar después cómo lo ha conseguido, porque es muy distinto a cómo lo recuerdo yo, donde te costaba encontrar las marchas y eso hacía que estuvieses un poco condicionado. Pero más allá de ese accionamiento un poco extraño, las relaciones estaban bien elegidas. Y la pegada del motor es sencillamente genial. Empieza a estirar, llega a las 5000 vueltas y es cuando viene lo realmente bueno. Hasta ahí no, luego viene ahí el motor y te acompaña hasta el corte, luego quieres frenar, punta tacón, todo perfecto. Se echa de menos esto en los motores modernos turbo. El accionamiento siempre fue pastoso, con movimientos no solo raros, sino también puntos de enclavamiento en posiciones extrañas, echándose muy a la derecha los cambios a medida que saltabas, por ejemplo, de segunda a tercera o de cuarta a quinta. A eso había que acostumbrarse, como a la posición de conducción. La falta de una sexta, unida a una relación bastante cerrada, se compaginaban además para que el coche a 120 fuese a 3500 revoluciones por minuto, en quinta, lo que no ayudaba a la causa del confort en viajes de larga distancia precisamente. Muchas veces en Power Aro se ha hablado de coches que estaban dominados por un eje trasero genial, Porsche 911, por un eje delantero sensacional, caso del 156 GT-A, por ejemplo, coches que tenían agilidad, coches que se conducían delante o detrás, vamos a decir. En el Clio de segunda generación Sport tienes un tren delantero con muchas ganas de entrar, pero tienes también un tren trasero que se inscribe en las curvas, así que no tienes esa sensación de ir con todo delante e ir con las ruedas de atrás medio sueltas, como que van a soltarse en cualquier momento, cosa que sí pasaba en el 206 RC. Aquí tienes no solo ese tren delantero que quiere entrar cuando estás entrando en la curva, sino también una trasera que te acompaña, y eso es lo que te da confianza y eso es lo que hace que sea un coche fácil de llevar rápido, fácil de sacarle partido, divertido de conducir e interesante de llevar rápido. Un coche madre, porque además puedes ahuecar el acelerador en medio de la curva, si has metido un poco la pata, bajar la velocidad y esperar a que vaya sin que te pegue ese latigazo inesperado. Buenos frenos, buenas sensaciones, buen motor, buena banda sonora, un tren delantero que quiere entrar. No hace falta que corra más este coche, sinceramente, para pasar un buen rato. Un coche que te lleva a cómo eran los deportivos de principios de los años 2000 y una receta, como siempre, que se echa de menos porque ya no existen coches así, sinceramente. Además, mantiene siempre ese pequeño recetario de la capacidad de tragarse baches a la francesa. Claro que este coche, el de Dani, no es precisamente la unidad más representativa de un Clio 2 RS 182, porque tiene tantas cosas cambiadas, que nos lo va a contar ahora, que para empezar tiene un tren delantero todavía más obediente, que quiere entrar con más ganas a las curvas, tiene una caja de cambios clarísimamente mejorada solo por el propio accionamiento, y tiene una suspensión más dura, que hace que tenga más paso por curva, aunque gaste un poquito esa propiedad que tenía este coche de tragarse los baches. También el uso de neumáticos semi-slick que tiene esta unidad, pues hace que la experiencia cambie, pero
Se lo ha ido poniendo a su gusto Dani. Lo único que a mí me queda con este coche todavía, que no termino de encontrar a mi gusto, porque el chasis me encanta, es la posición de conducción, que sigo con esa falsa necesidad de estar con las manos así estiradas, que no me termina de convencer. Cosas de Renault y cosas del Clio de segunda generación, me temo. El Clio de tercera generación cambiaría esto, especialmente tras sus revisiones para explorar bastante más allá esa sensación de trasera ajustable en un coche más ancho, más espectacular, pero al que el motor se le quedaba corto, porque realmente no ganaba prácticamente potencia respecto a esta segunda generación que estamos probando ahora mismo. Quedándonos en esta segunda entrega tenemos la ligereza de un segmento B deportivo de la vieja escuela, con la cualidad de ser un lienzo en blanco genial para crear auténticas máquinas deportivas como la que Dani nos ha prestado, y de la que ahora nos va a hablar, y que además ya ofrecía protección decente en caso de accidente, gracias a ser Renault una de las primeras marcas en abrazar los estándares de seguridad impuestos o propuestos por Euro NCAP. Dani, lo primero, gracias por venir desde tan lejos. Lo segundo, ese coche no está de serie y ahora te voy a fastidiar un poquito y nos vas a contar, primero, por qué acabas comprándotelo y segundo, todo lo que le has cambiado. Bueno, yo tenía un Clio DCI de segunda generación para ya el 2004 nuevo de concesionario y empezó a picarme el gusanillo, empecé a probar uno y al final para el 2007 encontré esta unidad que tenía solo 17.000 kilómetros, estaba muy cuidado y era casi un kilómetro cero a un precio imbatible. Lo compré y lo disfruté mucho tiempo de origen, pero ya poco a poco pues ya me fui haciendo a él, empecé a notar las carencias, la suspensión ya empezó a morir, entonces monté unas PSS, unas Bilstein. Las llantas, las de origen me gustaban más, pero era la época en que en 16 no había absolutamente ningún neumático en condiciones, con lo cual monté las de Williams pintadas en antracita para poder montar todo yo, a un precio decente, no como ahora. Y luego pues llevo cambiado, pues mira, llevo todo lo que anti-quife, llevo toda la parte inferior de Powerflex, llevo el antipar de Powerflex, llevo una estabilizadora trasera tanto arriba como abajo, de torretas, y en la parte inferior, en el puente. Y de motor no llevo nada, aparte de una electrónica que me hicieron a medida, pero no llevo admisión ni nada porque no mejora mucho en nuestros coches, incluso casi empeora. Y luego de interiores, de estética, poco más. El alerón monté del chasis K porque este llevaba el de Sport normal. Y de interior cambié el pomo por el del fase 1 metálico, que era más bonito porque el otro era como de petrocuero, bastante... daba muy malas sensaciones. Y por cierto, hablando del cambio, también los casquillos del cambio de la palanca, como sabéis, era un cambio muy pastoso de origen, monté unos de nylon hechos a medida para que el enclavamiento fuera mucho más directo y mucho menos pastoso. Te voy a regalar el contarnos qué se les rompe a estos coches. A ver, ¿qué se les rompe? Lo más típico es, por ejemplo, fugas de aceite. Sobre todo, por ejemplo, en la tapa balancines suelen tirar aceite desde muy pocos kilómetros. Por la caja de cambios también suelen tirar aceite, sobre todo por el retén inferior, porque a algún diseñador pues, se le ocurrió que la palanquería no estaba justo vertical por debajo, con lo cual es inevitable que el retén cuando se rompa empiece a tirar valvulina. Y luego ha habido algún caso que yo he visto que ha roto los tornillos del volante de motor y ha hecho una explosión importante de caja y motor. Lo vi sobre todo en las primeras unidades, cuando todavía estaban en garantía y demás, pero creo que fue algo puntual de varias unidades. No conozco muchos casos, pero vi alguno y más de uno. También sé de gente que obviamente se queja mucho del tema de la caja, pero es que yo me he montado con gente que decía es que me rasca la tercera, de segunda a tercera, y he visto cómo conducían y cómo cambiaban sin pisar, o sea, sin soltar el gas, cambiando directamente como si fuera un DSG. Y claro, al final estas cajas no te permiten hacer esas burradas. Yo nunca tuve problemas con la caja. Y luego otro tema que también recomiendan hacer, pero eso ha salido con los años, que hemos descubierto, y es hay que hacer las tapetas de biela. Porque parece ser que cuando lleva más de 100.000 kilómetros y le has dado bastante caña o no has hecho los mantenimientos bien, al aceite bueno, se empiezan a gastar y como no tienen chaveta, se giran, gripas el cigüeñal y con lo cual, pues, hasta luego. Sale mal la cosa. Y luego lo demás, pues bueno, pues típico francés, se te puede tirar aceite por algún retén, la bomba de dirección también a veces tira líquido por algún retén, cosas de coches franceses, pero realmente yo no he tenido muchos problemas con esta unidad, quitando cambiar el escape porque se estropeó el intermedio, sonaba a lata, algún rodamiento, pero el resto todo ha sido mantenimientos, pastillas, líquidos y poco más. De 2 décadas prácticamente. Sí. Entra dentro de lo normal. ¿Alguna cosa más que le quieras cambiar? Llegados a este punto. Ahora, llevando todo lo que lleva,
le cambiaría, hombre, lo que más me gustaría es hacer un swap al motor de Megane, el de 225 turbo. Porque creo que realmente ahora mismo este chasis se queda por encima del motor, por tal y como lo llevo ahora mismo, montándose esa llanta más grande, porque en 15 con el turbo creo que sería un problema. Pero es lo único que le haría realmente ahora mismo al coche. Luego ya te puedes poner exquisito a retarar las suspensiones, hacerle pesos y demás. Pero tal y como está ahora mismo, me gusta cómo va. Quizá montar unos frenos más gordos también, siempre te quedas. Siempre hay algo que ponerle. ¿Alguna intención de venderlo? Me daría mucha pena venderlo porque con este coche aprendí a conducir literalmente. Pero igual por tema económico, si la burbuja subiera, no descarto venderlo a un buen precio. Pero de momento se va a quedar en casa. Vamos a ver cuánto se hincha por culpa del puñetero vídeo, que luego la gente se queja. Muchas gracias por haber venido hoy a enseñárnoslo. A vosotros. ¿Y de qué es ahora momento? Pues es momento de Wallapop, de buscar en nuestro partner, patrocinador, que nos ofrece los precios y nos explica un poquito el estado del mercado, de los coches nuevos, de los coches usados, el sitio para buscar vuestro próximo coche. Vamos a meter aquí, ya tenía preparado el enlace con la búsqueda. Y lo que hemos hecho es limitar la búsqueda a Renault Clio vendidos entre el 98 y el 2005 que contengan la palabra Sport. Aquí hay un problema con estos coches porque la gente los cataloga como quiere. El coche se llamaba Renault Clio Sport. No se llamaba Renault Sport Clio, ni RS, ni nada así. Entonces, cuando metes el coche como RS, tienes un problema luego que no se encuentra el coche. Vamos a ir abriendo varias unidades. Vamos a empezar por aquí. He visto hace un momento que he abierto un Clio Ragnotti, un Clio S. Este es lo que os contaba en el vídeo, que se vendió con ventanas aligeradas, sin aire acondicionado, aligerado a tope. 10.500 euros por uno con 200.000 kilómetros. Solo hay 172 unidades vendidas en España, es correcto. No tiene ABS y no tiene SP. Curiosamente, este coche, cuando Renault lanzó la nota de prensa en España, no le llamó Ragnotti por ningún lado. Le llamó Clio Sport S y ya está. Pero sabemos que este coche es muy especial. 10.500 euros es caro, pero esto es casi como el Clio Williams equivalente a su generación. Está en Ponferrada esta unidad. Y ahora vamos a ver precios en general. 4.200 euros para esta unidad azulita. 3 imágenes. Este es un 172 caballos. Muy mimado. ITV recién pasada. 134.000 kilómetros para esta unidad en Castellón de la Plana. 7.800 euros para este, en este caso ya con el volante cambiado barra entre torretas. El volante ese no pasa ITV, ya lo sabéis, que hay que ir con el airbag original. 182 caballos, 211.000 kilómetros en Vergara. Van 3 unidades, 3 precios distintos. 123.456, 1, 2, 3, 4, 5, 6, madre mía. Se cambia, Clio Sport. Vale, esto es una cuestión de que este propietario quiere cambiar el coche, no venderlo. Y lo tiene con jaula, asientos de atrás quitados. Es un cambio complicado. Tenéis que estar muy seguros de que queréis un coche así de extremo. 8.200 euros para este, 16.200 kilómetros solo. 162.000, le ha faltado un 0 ahí. Está en Airbus, donde grabamos el otro día el 505 Turbo, que va a venir dentro de unas semanas a PowerArt, por cierto. Buena pinta este coche, 8.200, a medio camino entre los 5 y los 10.000 que estamos viendo aquí de latitudes de precio. 7.200 para este, 172 caballos, 137.000 kilómetros. Lleva 5 años parado, arrancándolo y moviéndolo un poco de vez en cuando. Hace poco se le hizo la puesta a punto, solo venta, no me interesan cambios en Alcorcón. Coche que ha estado tanto tiempo parado, pues es el típico coche que hay que mirarlo bien para que no tenga luces por ahí ni problemas de ningún tipo. 7.000 euros para este, bastante más nuevo, ya es del restyling, solo un escape por detrás, 172 caballos, 269.000 kilómetros, ahí es nada, en Alcalá de Henares, en el pueblo donde vivo yo, mira. 2004 para año 2004 para esta unidad, 8.800 euros, las colas de escape ya de la versión como la que hemos probado. 218.000 kilómetros, urbanización Calipo, esto está a la salida de Madrid por la A5. Renault Clio 2004, 6.000 euros, la verdad es que tenéis a punta pala para elegir. 210.000 kilómetros, todos pasan de los 200.000 kilómetros, por la edad del coche es normal que lo pase. 6.000 euros para este, 228.000, color azul mundial parecido al Clio 1 Williams. La verdad es que se ve muy oscuro aquí. Ah, mira, cuando le he hecho la foto aquí se ve ese toque de color. Pues ya veis, entre 5 y 8.000 euros tenéis un Clio Sport.
Tenéis para elegir aquí la potencia y el kilometraje hasta que lo encontréis. Mira, la versión Cup, en este caso, 7.500 euros para este naranjita. Tiene buena pinta este coche. Sus dos cajas de escape, curioso que no tenga ni una sola foto del frontal. Se vende Clio 182 versión Teen, la más ligera, 1.035 en ficha. A ver, más ligero es el Rañotti. En Valencia, una unidad que aparece como reservada, 7.500. 950 euros. Se vende carrocería sin documentación. Esto nada. Otro Rañotti. Van dos. De esos 172 que se vendieron en España, otro Clio S. Con el volante cambiado también. 220.000 kilómetros. Ahí es nada. Caja de cambio recién construida. Reconstruida. Pues normal, porque estos pecan justo de eso. En Bilbao. Y última unidad que tenemos aquí abierta, 6.000 euros por este. 238.000 kilómetros, 182 caballos en La Bañeza. Bueno, pues nos ha quedado claro con Wallapop una cosa, que hay muchos para elegir. Una segunda cosa, que los puedes comprar entre 5.000 y pico y 8.000 para las versiones normales, y por un Rañotti, por un Clio S, se están pagando, o se está pidiendo, mejor dicho, 10.000 euros. El Clio Sport de 182 caballos es el máximo exponente de cómo eran los utilitarios deportivos de principios de siglo. Es el coche que batía a todos los demás, no por un enorme margen, no era el coche más radical ni el más rápido contra el crono, pero lo hacía todo bien y además lo hacía de una manera impecable. Era el coche madre, el coche que te permitía jugar con los límites, explorarlos, tener muchísimo agarre lateral, luego poder jugar con la trasera sin tener demasiados sustos, se tragaba los baches, lo hacía todo bien. Por eso este coche se convirtió en un coche insignia y un coche que el resto de rivales de las otras marcas lo querían batir. Luego vino el Clio 3, jugaba más de la trasera, el motor se le quedaba un poco corto para el chasis que llevaba. Probablemente el Clio Peak, el tope, lo mejor que pudo hacer Renault con los Clios deportivos, llegase con esta entrega. Luego ya todo lo que vino después pues fue dando pasos en una dirección, perdiendo probablemente en otros. Dicho esto, metidos ya en 2023, este es el típico clásico joven, un coche que te ofrece la experiencia de conducir de un coche vieja escuela, sin demasiada interferencia electrónica, con muchas sensaciones a la hora de pasar carretera de curvas, todavía con una dirección hidráulica que todavía te habla. Te llevas la sensación típica de un utilitario deportivo, vamos, con un coche que tiene 5 estrellas Euro NCAP de su época, que vale, que no son equivalentes a 5 estrellas Euro NCAP de hoy en día, pero es el típico coche que te puedes chocar con él y no irte directamente a ver a San Pedro, cosa que con otros coches que os traemos por aquí en usados hiper interesante, pues directamente tienes un problema muy grave si te pegas un golpe, porque no dejan de ser de hojalata. Por eso me parece la típica compra razonable en un momento de precios, además, en el que todavía el mercado no se ha vuelto loco con estos coches, como sí se ha vuelto loco con los Clios de la generación anterior, que empezó la locura con los Williams, pero ahora ya se ha extendido directamente a los 16 válvulas. Única pega que le puedo encontrar, pues el tema del consumo. El hecho de que sea un coche atmosférico de estos que se mueven entre los 10 y los 12 litros, cuando sales a disfrutarlo un poquitín, pues tiene su pega cuando lo comparas con lo que gasta un coche moderno. Pero si te lo vas a comprar para disfrutarlo los fines de semana, te va a dar igual, porque ¿qué vas a hacer? ¿5.000 kilómetros al año? Algo así. Parece una compra 100% recomendable antes de que se hinche la burbuja, que siempre llega a todos los coches que traemos aquí. No es nuestra culpa, son cosas que suceden. En fin, no tengo nada más que contaros. Si tenéis una historieta con un Clio Sport de segunda generación, dejádnosla en los comentarios, la leeremos. Y entre tanto, no tengo nada más que contar. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.